autoridades federales, ¿sí? Y las autoridades federales pues eran reticentes, eran contumaces a simplemente acatar la sentencia. Pueden irse a un recurso de revisión ante un colegiado, pero ya tenemos una sentencia de un tribunal federal que, analizando el fondo del asunto, declaró que no se cumplió con el procedimiento para la aprobación de estos libros. Lo que hicimos en Aguascalientes en seguimiento de ese litigio es plantear básicamente el mismo litigio, pero vinculando a las autoridades locales, básicamente con los mismos argumentos. Tampoco vamos a innovar en ese sentido, los argumentos son muy claros, ¿sí? Y en ese sentido, al quedar vinculadas las autoridades locales y al quedar otorgada la suspensión, se tiene que suspender la entrega de estos materiales porque está notoriamente acreditado que no se cumplió con este procedimiento. ¿Se puede intentar cumplir el procedimiento por parte de las autoridades? Para el año que entra quizás, para este año ya no. Digo, porque tiene que ser aprobado de forma previa para que los padres de familia, la sociedad en general, puedan conocer el contenido de esos libros, ejercer su derecho a tutelar la educación de sus menores hijos. De hecho, en la propia sentencia del Tribunal de la Ciudad de México, del Tercer Tribunal en Materia Administrativa, lo establece, ¿sí? Nosotros declaramos inconstitucionales los libros para efectos de este ciclo lectivo. Si en el siguiente ciclo lectivo se cumplieran los procedimientos, sería otra discusión. Pero son procedimientos que no se han cumplido, que tenemos documentado incluso a nivel local, en nivel de Aguascalientes, que eso no implicó en Aguascalientes la consulta, por ejemplo, de la sociedad civil, ¿sí? A nivel Aguascalientes, por ejemplo, tenemos claramente acreditado que en ningún momento se llamó a la participación de actores interesados de la sociedad civil, la Unión de Padres de Familia, las asociaciones vinculadas a la defensa de la vida, la familia, de derecho a la educación, las instituciones vinculadas a la educación privada, que también están concurriendo al amparo. No se les llamó a participar, y en ese sentido, pues obviamente, pues hay una violación del derecho que existe en la sociedad civil a tutelar el contenido de la educación de sus menores hijos. Una violación que además se traduce, como todos lo sabemos, es públicamente conocido, en la falta de calidad de estos materiales. ¿Cuándo podría darse ya la sentencia definitiva? Y si resulta en contra... A ver, el procedimiento de amparo es primero suspensión provisional, que es lo que ya obtuvimos, suspensión definitiva probablemente la próxima semana, ¿sí? Y después de la suspensión definitiva tendríamos que esperar ya una sentencia de fondo, que esa sí podría tardar varios meses, aunque tampoco podemos ser ajenos a la realidad nacional. Lo más probable es que este asunto, particularmente por el asunto que les digo que ya fue resuelto por el tribunal en la Ciudad de México, por un juzgado en la Ciudad de México, seguramente ese asunto va a ser recurrido. De hecho, el propio gobierno federal ya anunció que lo va a recurrir ante un colegiado, y seguramente por importancia y trascendencia terminará siendo atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que seguramente, junto con las controversias constitucionales que ya están en Chihuahua y en Coahuila, pues tendrá que pronunciarse de fondo. La Corte va a tener que pronunciarse si se cumplieron o no se cumplieron estos procedimientos, y hasta en tanto no se fije ese criterio, yo me imagino que los tribunales federales en Aguascalientes o en el resto de los estados no van a resolver el fondo, van a esperar seguramente el criterio de la Corte. Es una política que es muy común en el Poder Judicial, cuando hay un litigio que atraviesa transversalmente a muchos juzgados, muchas jurisdicciones. Para unificar un criterio, regularmente lo que hace la Corte es incluso bajar un acuerdo pidiéndole a los juzgados que se abstengan de resolver hasta en tanto ellos no resuelven, dictan un criterio, y ese mismo criterio unifica las resoluciones de todos los juzgados a nivel federal. Alan, en algún momento, buenos días. Buenos días. Este tema, ¿crees tú que has andado también inmerso en el tema de la política? ¿Alguien lo quiere utilizar como bandera política para beneficio propio? A ver, yo creo que lo que no podemos permitir es que la educación se vuelva un campo de discusión o adoctrinamiento ideológico. De hecho, lo que hemos estado discutiendo y lo que mueve a los actores aquí presentes es la consigna de educación sí, ideología no. Estamos de acuerdo, ciencia sí, adoctrinamiento no. O sea, lo que queremos es que la educación pública esté libre de toda la discusión, que entre adultos es muy sana, es parte de la democracia, respecto de cómo vemos las cosas, pero que llevarlo eso a la discusión de la educación de los menores lo consideramos inapropiado. Nosotros vemos que la Cuarta Transformación ha intentado politizar la educación. Tú lo puedes ver en los libros, por ejemplo, que van orientados a los maestros, el enfoque de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido, que perdonen que lo diga con todas sus letras, eso es marxismo cultural, ¿sí? Aplicado a la pedagogía, son tesis de ideología marxista aplicadas a la pedagogía, ¿sí?
y otra serie de banderas ideológicas, particularmente de temas identitarios, temas vinculados a la ideología de género, al feminismo radical y demás, que también están incluidos en la educación, que los padres tienen derecho a oponerse a ellos porque en sentido estricto, por muy respetables que puedan ser las personas que defiendan estas ideas, no son conocimiento científico, ¿sí? Conocimientos científicos son las reglas de la gramática, cómo se suma, cómo se resta, cuáles son los elementos de la tabla periódica. Son cosas objetivas en las que todos podemos estar de acuerdo o con un alto grado de certeza. El resto, la forma en la que vemos la vida, ¿sí? La forma en la que entendemos la identidad, la forma en la que entendemos la relación entre hombres y mujeres. ¿Me explico? Eso es debatible. Entre adultos probablemente no nos vamos a poner de acuerdo, ¿estamos de acuerdo? Y como no nos vamos a poner de acuerdo, lo más sano pues es que cada quien eduque a sus hijos. Es lo que se llama el derecho de los padres a educar. La educación pública que imparte el Estado tiene que ser, por tanto, objetiva y científica. Y la formación en temas de morales o éticos o ideológicos corresponde a las familias, que creo que es la posición que aquí defendemos.